¿Está bien? Ya, si me pueden confirmar que están viendo las diapositivas, por favor, a ver, la delegada o alguien, por favor. Dice doctor, Sí, gestión de la doctor, sí se calidad. ve. Listo. Entonces, ahora, luego del repaso que hemos realizado, aunque es un poco pesado, pero es necesario recordar esto para ver lo importante que es la transfusión de sangre, ¿no? Eh, Resulta que en todo este proceso se tienen que seguir una serie de normas que aseguran la calidad de los hemoderivados. Entonces, esto nos permite asegurar que todos los pacientes que reciben una transfusión sanguínea reciban sangre segura, porque a través de la sangre se pueden transfundir, se pueden llevar enfermedades, sobre todo de tipo infeccioso. Se dice, por ejemplo, pero no está confirmado. Por ejemplo, en los pacientes que tienen cáncer no pueden donar sangre porque se dicen que los oncogenes pueden ir de un paciente a otro y producirle cáncer al que va al receptor, ¿no? Entonces, para asegurar todo este proceso de calidad, existen una serie de procesos que deben ser seguidos de manera estricta. Al seguir estos procesos, vamos a asegurarnos que el receptor no tenga ningún problema al recibir cualquier elemento, ¿no? Por suerte, todos tenemos un buen sistema inmune. Lo malo es que las personas que reciben hemoderivados, muchas veces tienen un sistema inmune deteriorado y eso va a hacer que sean más susceptibles a contraer una enfermedad cualquiera que sea. Cuando el sistema inmune se encuentra íntegro y con buen funcionamiento, todos estos problemas se superan. Por suerte, nuestro sistema inmune es muy eficiente y tiene la capacidad de reconocer elementos extraños rápidamente y destruirlos, ¿no? Tiene esa buena capacidad. Por ejemplo, no existen estudios a largo plazo sobre cuáles son las consecuencias de una transfusión sanguínea. No se sabe. Había un estudio que mostraba que las personas que habían recibido transfusiones sanguíneas a lo lar- con el tiempo pueden desarrollar un mieloma múltiple, pero este estudio ha desaparecido, así que eh, no se sabe con precisión cuáles podrían ser las consecuencias. Lo que sí se sabe es que una persona puede contraer un proceso infeccioso incurable como el VIH o la hepatitis C o la hepatitis B, y esto podría tener consecuencias mucho mayores en relación a las que podría haber tenido sin recibir hemoderivados. Hoy en día, en lo posible, por ejemplo, aquellos pacientes que van a que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica como un recambio como una prótesis de cadera, por ejemplo, que es lo que se hace, se les inyecta eritropoyetina y se recolecta la misma sangre del paciente, se guarda esa sangre y eso mismo se les transfunde cuando necesitan una transfusión, porque estas son cirugías altamente sangrantes, ¿no? Entonces, eh, ese es el objetivo de todos estos procesos, es evitar que las personas que van a recibir lleguen a adquirir una enfermedad de ese tipo, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con una serie de normas que aseguran que los productos sanguíneos sean seguros durante el proceso de transfusión. Entonces, a todo este sistema se le llama sistema de gestión de calidad. Eh, algunos de los aspectos que vamos a desarrollar son muy parecidos a lo que hemos hecho en el anterior curso, pero estos sistemas de gestión de calidad tienen que ver con ciertos estándares que regulan tanto los procesos y procedimientos. ¿Para qué? Para que todos los riesgos de aparición de incidentes, efectos adversos, por ejemplo, que pueden darse durante la obtención, en el procesamiento, la distribución o la aplicación de estos componentes sanguíneos, los podamos evitar de manera
adecuada para que el receptor no sufra las consecuencias de una falla en cualquiera de estas fases. No se olviden, miren, obtenemos, procesamos, distribuimos y aplicamos. Cada una de estas fases, como ustedes saben, tienen técnicas específicas, ¿no? Cómo se obtiene, cómo se procesa, por ejemplo, y todo esto, y la conservación, que es muy importante. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, esto es este es un esquema que nos muestra todas las fases que se deben seguir para, ah, desde el momento de la recepción o para obtener diríamos, un hemodiderivado adecuado para su uso, ¿no? Entonces, uno de los problemas que se tienen en todas partes es la promoción de la donación. Se tiene que promover la donación. A nosotros ni a nadie le gusta donar sangre, porque tenemos en nuestro medio, por ejemplo, existen muchas creencias, ¿no? Porque después de haber donado una cantidad de sangre, luego van y piensan que el cuerpo ha tenido ha sufrido una consecuencia de la donación. Eso es falso. La pequeña cantidad de sangre que se extrae no va a ser detectada por el cuerpo, así que no va a haber ningún problema. Lo que se dice más bien es que esa pequeña cantidad que se ha extraído podría estimular la formación de nuevos glóbulos rojos con mejor función, cuando se tienen todos los elementos necesarios para que esto ocurra. O sea, si tenemos una buena reserva de hierro, de vitamina B12, ácido fólico y todos los otros elementos que son necesarios para la hematopoiesis. Entonces, es necesario implementar medidas de promoción para que la población voluntariamente acuda a donar sangre. En la mayoría de hospitales en Perú no se cuenta con una buena reserva como para satisfacer toda la demanda de hemoderivados que se tiene en los hospitales. Entonces, este proceso de promoción debe ir acompañado con un buen proceso de selección del donante. Un problema que tenemos es que los donantes mienten demasiado y podríamos obtener muestras que no son aptas para poder transfundir. Entonces eso tiene un costo. Las bolsas de recolección tienen un costo, el proceso de tamizaje tiene un costo y son costos altos, no son costos bajos. Entonces, desde la promoción, que debe ser cuidadosa para que conscientemente las personas acudan a donar sangre, el proceso de selección, que tiene que ser óptimo, porque muchas veces al haber seleccionado una persona que no tiene buenas venas, por ejemplo, se usa un equipo que finalmente va a ser desechado porque no se tiene una donación adecuada. El proceso de extracción, que debe seguir medidas que conocemos, ¿no? Que debe ser adecuado también, aséptico para no contaminar la sangre que estamos extrayendo, el procesamiento de los componentes, el almacenamiento, la distribución y la prescripción correcta. Lo que ocurre, hay dos problemas que tenemos de todo esto, que son los más importantes. Uno, en primer lugar, el procesamiento, porque debemos asegurarnos de que todo el proceso de tamizaje haya sido bien hecho para que tengamos una sangre que no va a generar ningún problema y que no tiene ningún elemento ningún contaminante de alguna enfermedad que es incurable, como la hepatitis C, hepatitis B y VIH, por ejemplo. Entonces es muy importante, hay que asegurarnos de que esto se procese de manera adecuada para que tengamos un hemodiderivado óptimo, sin ningún riesgo. Y el otro problema que tenemos es la prescripción correcta, que es lo que pasa en los servicios, en cualquier servicio. Lo que es que por ejemplo, si hablamos, solo un ejemplo, cuando las plaquetas bajan por encima de 30.000, recién se debe indicar la transfusión de plaquetas, no antes. Sin embargo, cuando las plaquetas se encuentran, por ejemplo, en 100.000,
ya como se considera más de 150.000 un valor normal, los internistas y cualquier médico empieza a indicar transfusión de plaquetas y esa es una prescripción incorrecta. Cuando la hemoglobina está por debajo de 7, recién se debe indicar un paquete globular. Con un nivel de hemoglobina de 7 se pueden satisfacer todas las necesidades de oxígeno en el cuerpo siempre que el paciente se encuentre en reposo. Y si tiene una médula normal, el cuerpo va a empezar a producir glóbulos rojos para reponer lo que se ha perdido. Entonces, eso es bien importante, el mal uso o el uso inadecuado de hemoderivados que hacen que haya déficits en los bancos de sangre y que no se tenga el elemento que se necesita cuando realmente se necesita. Aquellos pacientes que han sufrido una hemorragia severa o que tienen una plaquetopenia severa no van a contar con estos elementos para mejorar su salud, ¿no? La selección de componentes. Felizmente, hoy en día tenemos la posibilidad de separar los componentes y usarlos cuando estos se necesitan, ¿no? Tenemos todos los componentes que podemos utilizar para solucionar el problema específico en cada situación. El proceso de transfusión que debe ser seguro mediante el uso de filtros y otros elementos que permitan evitar cualquier complicación y el seguimiento al receptor, ¿no? Porque este puede presentar desde una reacción alérgica simple hasta problemas más graves como el trali, etcétera. Entonces, todo, como vemos, es un proceso bastante largo que nos permite asegurarnos que el receptor vaya a recibir sangre de buena calidad. Entonces, eh, ¿qué es lo que debemos asegurarnos? Es este proceso, el de calidad de los receptores, como a través de un donante confiable, que no haya estado expuesto a ningún factor de riesgo que pueda poner en riesgo al donante de haber adquirido alguna enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo. Eh, el procesamiento gracias a todas las reglas y normas que existen que permiten que todo esto se realice de la mejor forma. El proceso de almacenamiento y distribución, mantener el hecho de mantener una temperatura adecuada, de mantener la cadena de frío cuando se transporta el hemocomponente, el procesamiento y todo esto. Esto es importante porque muchas veces las mismas enfermeras desconocen las temperaturas y los tiempos en que se deben transfundir cada uno de estos hemoderivados y eso va a alterar el producto. El uso de estándares de- para el proceso de transfusión es importante. Todo esto nos asegura una transfusión adecuada, ¿no? Y el proceso de hemovigilancia también que es importante. Entonces, como vemos, todos estos pasos no son simples, es bastante complejo, pero que se tienen que seguir gracias a las normas que existen en cada país para asegurarnos una transfusión de calidad sin que el paciente o el receptor tenga ningún riesgo. Entonces, en los bancos de sangre, ¿qué nos asegura todo esto? Es una gestión eficiente, ¿no? El hecho de comprar material adecuado, que no esté deteriorado, que no esté vencido, el hecho de gestionar sistemas de almacenamiento correcto, etcétera, y la ejecución correcta tanto del procedimiento de recolección como el tamizaje y la misma transfusión nos va a permitir tener un sistema de calidad adecuado que no ponga en riesgo al paciente, ¿no? El mismo etiquetado es importante, que debe ser cuidadoso porque podríamos etiquetar mal y ponerle una etiqueta que no corresponde a un grupo sanguíneo que no corresponde y que a la larga podría tener consecuencias fatales incluso. Entonces, todos estos pasos tienen que ser seguidos de manera adecuada. De lo contrario, se van a generar problemas que pueden ser graves para la salud de las personas. Entonces, la donación de sangre
es un proceso altruista, debemos concientizar mucho más a a la población para que todos los bancos de sangre estén adecuadamente abastecidos y no haya necesidad de buscar donantes cuando ya se necesita el hemodiderivado. Es importante excluir cualquier factor de riesgo para asegurarnos de que el donante es un donante óptimo. Es muy importante la entrevista personal que realizan ustedes a los donantes, y tiene que ser una entrevista minuciosa para estar seguros de que el donante no ha estado expuesto a ningún elemento de riesgo, ¿no? Se hace y el procesamiento y el escrutinio serológico, que es el proceso laboratorial mediante el cual se descartan enfermedades infectocontagiosas que pueden transmitirse, perdón, a través de la sangre. Entonces, todos estos pasos son pasos muy importantes que nos permiten una transfusión de calidad y que van a evitar consecuencias fatales o graves en el paciente. Entonces, bueno, para esto cada banco, no se olviden, tiene que pasar por un proceso de certificación. Ahí tenemos todos los ISOs, etcétera, que aseguran que los bancos cuentan con todas las condiciones para asegurar un producto de calidad, ¿no? La realización de pruebas genómicas, el proceso de inactivación de gérmenes, por ejemplo. Yo no sé si en los bancos de sangre en Perú existe todos estos sistemas de radiación a los que son sometidos los hemoderivados para eliminar cualquier elemento contaminante y los sistemas de filtro y tamizaje con los que se cuentan, ¿no? Entonces, esto se va a lograr estandarizando todos los procesos, ¿no? Ah, Manteniendo una buena cadena de frío, realizando una investigación, una notificación y el registro de reacciones transfusionales. Eso es importante, y eso va a permitir mejorar el proceso de transfusión cada vez más, porque el hecho de notificar una reacción transfusional va a hacer que podamos determinar en qué paso estamos fallando o qué es lo que está fallando en todo este proceso de preparación de los hemoderivados, de tal forma que en el futuro podamos evitar cualquier complicación en el paciente. Entonces, para esto se cuentan con una serie de herramientas que van a permitir generar una seguridad en el paciente, ¿no? Y esto tiene que ver desde el nivel central con la definición de ciertas políticas que aseguran calidad en los hemoderivados, un personal bien capacitado, y que empiece a ganar experiencia que permita también este, aplicar de manera eficiente todos esos sistemas que nos permiten descartar el riesgo de consecuencias dañinas para la salud del receptor. Eh, a través del manejo y evaluación de estos riesgos, cuando estos ya se han presentado, porque una vez si se presenta un riesgo, la detección de esto y la determinación de qué es lo que ha estado asociado a esto, nos va a permitir mejorar los sistemas de transfusión. Y todo el sistema de mejoramiento continuo y los procesos de auditoría van a asegurar una donación de calidad. Entonces, en los bancos de sangre se deben mantener todas estas, ¿no? Entonces, las instituciones vienen varias tareas. Uno, tener, mantener la existencia de productos sanguíneos suficientes y que sean confiables para poder satisfacer las necesidades en el momento preciso. Tienen como finalidad establecer normas y sistemas de transfusión para la transfusión segura y la seguridad de los pacientes. Esto existe. Yo he estado revisando la norma en Perú, la última, voy a buscar bien, pero es del 2004, que se ha ido renovando de manera progresiva. No se han actualizado hasta el momento, después de tantos años, estas normas que permitan asegurar la calidad, probablemente porque no se hayan incorporado dentro de los procesos de tamizaje procedimientos adicionales, ¿no?
Y es importante crear comités de transfusiones para mejorar todo este sistema y para ir asegurando un proceso de transfusión adecuada. Entonces, la hemovigilancia es una de las tareas adecuadas dentro de todo este sistema que nos va a permitir mejorar todo este proceso, ¿no? Esto permite articular, capacitar al personal que interviene en el proceso transfusional. A los médicos, por ejemplo, para que la prescripción de los hemoderivados sea cuando sea de manera adecuada, que no se haga mal uso de los hemoderivados, porque lo que nosotros hemos observado, por ejemplo, es que indican la transfusión de algún hemodiderivado cuando no es necesario. Entonces eso hace que las reservas con las que se cuentan en los bancos de sangre vayan disminuyendo y en el momento en que realmente se necesita no contemos con el elemento que necesitamos. A nivel de enfermeras, para que éstas puedan realizar el proceso de transfusión en el tiempo correcto y en las condiciones adecuadas. Es un problema porque muchas veces empiezan a calentar los hemoderivados de manera inadecuada y esto podría activar el sistema de coagulación y podría generar la proliferación de bacterias cuando éstas se encuentran dentro de la sangre, ¿no? Las temperaturas y todo el proceso de transfusión tiene que ser óptimo también. A nivel laboratorial, mm, los bacteriólogos, virólogos, etcétera, que se encuentran, que son responsables del proceso de tamizaje, lo tienen que hacer de manera adecuada para no permitir que haya ninguna contaminación en los hemoderivados. El personal de laboratorio, de banco de sangre, etcétera, todos necesitan de un proceso de capacitación permanente para asegurar un proceso de transfusión de calidad y como hemos visto, este es un proceso que involucra una serie de pasos que tienen como objetivo esto, ¿no? Y si en alguno de los pasos se falla, ponemos en riesgo la vida del paciente. Entonces, esto se hace a través de la aplicación de procedimientos estandarizados en el proceso de transfusión desde el momento en que se realiza la recolección de sangre, en el procesamiento de estas, en el proceso de tamizaje, hasta la aplicación y el seguimiento de estos pacientes. Entonces, esto se puede realizar gracias a los sistemas de hemovigilancia con los que se cuentan en cada establecimiento de salud. Entonces, eh, estos sistemas de hemovigilancia tienen que ver con la gestión de riesgos y eventos relacionados con los componentes sanguíneos, ¿no? En primer lugar, si tenemos algún riesgo, algún elemento, algún proceso que se haya generado, alguna reacción adversa generada por el hemodiderivado, tenemos que medir la intensidad del daño. Porque ahí existen en una ocasión hemos podido ver nosotros la muerte de un paciente por la transfusión de un grupo sanguíneo que no le correspondía, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, aparte de haber determinado el grupo sanguíneo del hemodiderivado y aparte del proceso de compatibilización que se hace, eh, en el, antes de empezar a transfundir el hemodiderivado, por ejemplo, si hablamos de glóbulos, de un paquete globular, se vuelve a realizar se vuelve a tipificar el tipo de sangre, tanto del paciente como del paquete globular que se va a aplicar para estar 100% seguros y eso lo hace la enfermera antes de transfundir. Entonces es un paso adicional que se realiza para no tener problemas asociados a la transfusión de un grupo sanguíneo que no le corresponde al paciente, por ejemplo. Entonces, luego de medir el daño, tenemos que entender cuál ha sido la causa y eso nos va a permitir identificar soluciones para no volver a cometer el error que ya se ha cometido, que muchas veces es involuntario, que puede ser accidental. Es importante evaluar el impacto de esto y mejorar estas condiciones para que en la práctica podamos aplicar de una manera mucho mejor todos estos procedimientos, ¿no? Entonces, debemos garantizar la conservación
manteniendo las características físicas y biológicas de las muestras y el componente sanguíneo. Se debe garantizar la aplicación de los sistemas de control de calidad en los bancos de sangre. Es importante desarrollar procesos para la prevención de efectos adversos también en estos sistemas. Se deben desarrollar programas que incluyan la identificación, la notificación, el análisis y acciones correctivas de efectos adversos. Es importante la vigilancia de los efectos adversos porque si no se notifican, por ejemplo, las reacciones alérgicas leves muchas veces no se notifican y si ustedes visitan los bancos de sangre y verifican si se han notificado efectos adversos, ustedes van a encontrar que casi no se tiene ningún registro de efectos adversos que se hayan producido, porque muchas veces el efecto adverso más común son las reacciones alérgicas, ¿no? Por ejemplo, para evitar las reacciones alérgicas, en muchos casos se administran corticoides como la dexametasona antes de la transfusión o clorfenamina. En nuestra especialidad no es conveniente administrar dexametasona, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la dexametasona, si estamos, por ejemplo, si tenemos un paciente con una anemia severa que de causa desconocida, que podría ser debido a un proceso neoplásico que haya infiltrado médula, lo que hace la dexametasona es inducir la apoptosis de las células tumorales y podría enmascararnos una neoplasia. Entonces, no es adecuado administrar corticoides. Podría administrarse clorfenamina y otros, un antihistamínico, pero no corticoides, porque podría temporalmente enmascarar una enfermedad que luego vaya a expresarse con mayor fuerza, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con eso. Si tenemos un registro adecuado, esto nos va a permitir desarrollar mecanismos para garantizar la suficiencia, el uso oportuno y la disponibilidad de sangre y de componentes sanguíneos. Entonces, si no se cuenta con un sistema de vigilancia, esto podría alterarse y podría ser que a lo largo del tiempo se cuenten con muchas reacciones adversas que al no haber sido notificadas sigan generando problemas en los pacientes. Entonces, el sistema de vigilancia nos va a permitir mejorar los sistemas de calidad para evitar estas complicaciones. Entonces, nos permite adelantar acciones orientadas a reducir los eventos adversos y la incidencia cualquier incidencia de problemas asociados a el proceso de transfusión, ¿no? Entonces, desde el sistema de transporte, la conservación, los procesos de tamizaje, la misma transfusión, etcétera. Entonces, al tener un registro y al llevar un control adecuado de estos de manera mensual, por ejemplo, esto va a mejorar el proceso de transfusión a lo largo del tiempo. Entonces, esto se hace fortaleciendo comités transfusionales que permitan garantizar el desarrollo, la implementación y el control de los sistemas de seguridad transfusional. Esto es importante porque, como les decía, existen muchos efectos adversos que nosotros observábamos, pero que nunca se reportaban. Entonces, y eso tiene que ver con, a la larga, la producción o la persistencia de estos efectos adversos sin haber mejorado los sistemas de calidad para poderlos evitar. Entonces, hasta allí esto de los efectos adversos es algo corto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Yo no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, a lo mejor los estoy cansando. Perdón, un momento. Doctor, una consultita. Sí, Yo dígame. trabajo en un hospital donde tiene un banco de sangre tipo 1.
Y Ya, cuando nos piden para la transfusión, tenemos nosotros paquetes globulares en reserva ya, para, y nos han dicho que la transfusión no la hacen de noche, porque se coagula, se congela en el transcurso que está siendo transferida al paciente, ¿ya? ya. Que tenemos que calentarla antes. ¿Cómo hacemos ese procedimiento? Un buen procedimiento para que A se ver, haga la transfusión, una consulta, o sea, no pueden realizar transfusiones durante la noche? porque se coagula, porque hay algún tipo porque No, la transfusión es muy lenta o algo así, ¿no? Las enfermeras no, nos no, han no, dicho que nosotros, no, ¿y los ambientes son climatizados en su hospital? no, 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 no. No, pero se tienen sistemas, que permiten mantener la temperatura del hemoderivado. No hay ninguna indicación que limite la transfusión de hemoderivados durante el día, durante la noche, perdón. Se pueden transfundir en cualquier momento. Ahora, no necesariamente se puede, o la baja temperatura va a activar el sistema de coagulación. Para eso tiene un filtro todo el sistema el equipo de venoclisis que se utiliza para la transfusión. No existe ninguna contraindicación. Es la primera vez que escucho que hay limitaciones. No, ninguna limitación. Puede realizarse durante las 24 horas y no tiene nada que ver con el hecho de que se puedan producir algún efecto adverso. No, 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 absolutamente ninguno. Se puede realizar durante las 24 horas. No hay ningún problema con No hay eso. ningún problema con Este, lo, lo que también nos dijeron es que nosotros como laboratorio o como banco de Ujú. sangre tenemos que preparar y hacer un calentado, un buen calentado así, ¿no? Nos dijeron del paquete globular. ¿Cómo nosotros Ah, podemos preparar de manera? hasta que se hace en baño María, pero eso normalmente, pero se cuentan con equipos de calentamiento para transfusión, así. Son parecidos a los del baño María, pero acá tenemos es como como les digo, tiene un sistema donde se ponen ahí los hemoderivados y y hacen que se incremente gradualmente la temperatura hasta los 37 grados. Entonces, eso se puede hacer con baño María, pero siempre que el sistema de baño María tenga un termómetro, pero no tienen, y que tiene que ser gradual, ¿no? Ese sistema normalmente existe en los servicios o en banco de sangre cuando no se cuenta con muchos de estos elementos para poderlos distribuir en los servicios. Y eso se lleva en un conservador, que es como un termo, pero que tiene un espacio adecuado como para poder colocar el hemoderivado y llevarlo hasta el servicio. Y cuando en el momento de la transfusión, el hemodiderivado, dependiendo de la temperatura ambiental, porque normalmente los ambientes en los hospitales tienen un sistema de conservación de temperatura, están climatizados. Entonces, el sistema de climatización, al tener una temperatura ambiental adecuada, evita que haya necesidad de que se necesite algún sistema especial para conservar la temperatura en el momento de la transfusión. Eh, si no se cuenta con eso, no existe ninguna otra contraindicación como para no aplicar, porque los ambientes hospitalarios no son tan frígidos ni muy calurosos, ¿no? Y menos durante la noche donde se mantiene una temperatura constante por lo general. Pero no hay, generalmente se calientan en el banco de sangre y se llevan ya con la temperatura adecuada, pero siempre es necesario que en el sistema de baño María que tienen todos los hospitales se tenga un termómetro que nos indique que ya el hemoderivado ya tiene 37 grados, pero no Una existe otro consultita más. sistema. Sí, a ver, bien. Ya. Nosotros vamos a hacer ahora una campaña de donación voluntaria de sangre y Ya. para esto tenemos que tomar en cuenta a los donantes que
no han tenido COVID ah, anteriormente para hacer la selección de nuestros pacientes, o sea, de nuestros donantes. Tenemos que tener Ujú. en cuenta eso, con cuánto tiempo de anterioridad han tenido que tener COVID para donar o definitivamente no pueden donar. Miren, esto del COVID, como es una enfermedad nueva, no existe todavía un reglamento adecuado, pero el hecho que haya tenido COVID, digamos, no es una contraindicación porque si ha superado la enfermedad, por el contrario, le estamos transfundiendo anticuerpos al receptor y estos anticuerpos le van a servir como defensa, pero estos anticuerpos se degradan muy rápidamente. No existe un consenso en relación a eso, pero yo creo que es suficiente que un mes antes haya tenido COVID y puede transfundir, puede donar sin ningún problema. O que en el momento de la donación no tenga COVID, yo creo que eso es suficiente, porque recuerden que incluso el plasma de aquellos pacientes que han tenido COVID se utiliza se utilizaba, se iba a utilizar, o sea, que era una alternativa importante para tratar a aquellos pacientes que tenían un COVID severo. Sí, plasma convaleciente. Sí, entonces tiene anticuerpos y le estamos poniendo defensas al receptor, ¿no? Y eso le va a servir por lo menos un tiempo incluso podría estimular un poco el sistema inmunológico para que empiece a producir anticuerpos contra el COVID, pero generalmente eso no ocurre. Esos anticuerpos se degradan y quedan ahí, desaparecen en poco tiempo y no van a causar ningún daño al receptor, ningún daño. Ya, doctor, gracias. Sí, y me hizo acordar, acá por ejemplo no se hace test COVID Acá, por ejemplo, no para los donantes. se A ver, hace miren, test COVID. Acá, por vamos a hacer una clase bien Doctor, corta para un ya comentario. terminar. Sí, sí. A ver, dígame. A ver, sí, sí, dígame. Doctor, aquí en el hospital Sí, sí, Carlos Monque Medrano de Juliaca tiene un banco de sangre tipo 2. A mí me consta ya. de que en el servicio de quirófano y al mismo tiempo de cuidados intensivos hay unos dispositivos llamados calentador de fluidos, Ujú. que, bueno, este hospital va adquirido más o menos un promedio de 22.000 soles, o más o menos son $8.000. Entonces, bueno, decir que lo podamos calentar en el laboratorio, bueno, creo que ya no podría ser posible porque lo Claro, bueno que se recomendaría sí, es pero comprar estos ese es, claro, sí, pero dispositivos. el costo que usted me dice es muy alto, ¿ah? Yo de eso sé que cuestan menos de $1.000 cada uno. O sea, es el problema de nuestro país, la corrupción se lleva mucho dinero y eso cuesta muy, muy barato porque es un sistema bastante simple de uso. Por eso es que este, mm, bueno, es una pena, ¿no? Ya para terminar, hacerles un comentario, porque nuestro país está como está gracias a la corrupción. Se compra digamos, una cama de cuidados intensivos que cuesta, voy a imaginariamente 1.000 soles, digamos, pero si vemos, esta cama se ha comprado como a 8.000 soles. Entonces, eso hace que los hospitales estén poco equipados. En cambio, acá si ustedes van a un servicio, en cada servicio existe analizador de gases, calentador de fluidos, electrocardiograma, este, un, eh, un desfibrilador, etcétera. Cada servicio tiene eso porque, y si comparamos costos, acá cuesta mucho menos que allá. Los costos son muy altos. Y estos sistemas no necesariamente pueden ser comprados, los pueden fabricar, son de fácil fabricación. Y yo creo que eso aseguraría una buena transfusión sanguínea, porque lo que hemos visto, yo observaba y en el filtro se juntaban coágulos, probablemente porque el sistema de calentamiento o la manipulación
no es adecuada. Cuando manipulamos mucho los hemoderivados, se alteran sus componentes, entonces tienen que ser manipulados con mucho cuidado. Muchas veces el personal de enfermería no está bien capacitado como para transfundir, lo hacen a su manera. Entonces, eso también es importante capacitar a todas las personas que están involucradas en el proceso de transfusión. Cuando no se capacitan a todas estas personas, empieza a fallar algún paso y por lo general le echan la culpa al que ha procesado los hemocomponentes en banco de sangre, cuando no es así. Entonces, estos calentadores de fluidos son de bajo costo y si no se cuenta con uno, son fáciles de fabricar, porque su función simplemente es incrementar gradualmente la temperatura, ¿no? Y se tiene un sistema que va indicando cuántos grados va subiendo por unidad de tiempo. Eso es muy simple. Entonces Hola, sí me extraña que haya costado $8,000, ¿no? Es un doctor. poquito costoso. Sí, alguien, Doctor, buenos sí, días. díganos. Sí, soy Susana. Sí, si recién Sí, bueno. puedo intervenir porque estaba trabajando. Bueno, estoy conectada escuchando la ponencia que usted está haciendo, que está muy interesante, que en la vida diaria lo hacemos, ¿no? Acá, por ejemplo, yo trabajo con un banco de sangre de salud, es banco tipo 2. En cuanto al calentamiento de la sangrecita, del hemocomponente, nosotros, por ejemplo, preparamos casi todas las unidades que nosotros damos para la transfusión, gozan de buenas características en cuanto a calidad se refiere. De tal manera que cuando nosotros entregamos una unidad de sangre no necesitamos calentarla. Nosotros ya se atempera mientras dura el proceso de compatibilidad, se atempera y cuando ya vienen a recoger los técnicos, el personal de enfermería lo llevan y también hacen que se atempere, ¿no? Que yo sepa, rara vez nos han devuelto una unidad que está bien caliente e incluso la han hecho hemolizar. Entonces, nosotros no contamos con ese equipo que se dice, ¿no? Un incubador para poder calentar la sangre. No lo hacemos porque puede haber la posibilidad de que esa unidad no sea recogida. A veces suspenden la transfusión, entonces no podemos tomarnos el riesgo de estar calentándole la sangre, volverla a poner a frigider, volverla a calentar. O sea, no podemos estar en ese tema, ¿no? Entonces acá nosotros en conclusión no calentamos la sangrecita. De repente lo hacen eso en el tema de las enfermeras, al momento de transfundirla. De todos modos, por ejemplo, el hecho de coger un hemocomponente, por ejemplo, para hacer las pruebas de compatibilidad, lo que se hace es cortar un poco del tubo y extraer, pero se mantiene la unidad en el espacio donde debe ser conservado. El problema es que cuando se cambia de temperatura, porque imagino que los bancos de sangre tienen un sistema de climatización que asegura una temperatura adecuada. Entonces, porque si no tuviésemos este sistema de climatización, lo que haríamos es, estaríamos sometiendo a cambios de temperatura inadecuados para la unidad de sangre y por más mínimo que sea el tiempo en que espera de su espacio de conservación, podría alterarse el hemocomponente. Ese es un riesgo, ese es el problema. Y ahora, claro, se cuenta con aire acondicionado. Claro, en ese caso, pero y sin embargo se debe mantener el tiempo en que debe estar fuera de su espacio de conservación debe ser mínimo, no debe Tiene superar, yo razón. creo, 5 minutos. Y con eso nos aseguramos un buen hemocomponente. Puede ver, como usted mismo lo ha dicho, hemólisis. Es que muchos de los elementos de la sangre son muy sensibles a los cambios de temperatura. Por ejemplo, si hablamos de un crío precipitado o plasma fresco congelado, si nosotros extraemos estos elementos y lo ponemos a temperatura ambiente, el factor 7 de coagulación no dura más que 4 horas. Entonces, le estamos cambiando y estamos reduciendo el tiempo de vida de estos componentes y en el momento en que se vaya a administrar, si por ahí necesitamos mejorar el tiempo de protrombina, por ejemplo, o el TTP, o hay un paciente con un problema de coagulación, no va a servir.
¿Por qué? Porque el cambio de temperatura, por más mínimo que sea, ha hecho que su tiempo de vida se reduzca y probablemente sea un elemento que se haya degradado. Entonces ese es el riesgo de los cambios de temperatura brusca. O sea, simplemente se deben administrar o se debe extraer de su espacio cuando estamos completamente seguros de que se va a necesitar el hemoderivado. Entonces todos los componentes son muy susceptibles, los factores de coagulación no se degradan rápidamente y las células se pueden destruir. Bueno, yo creo que por hoy día nos vamos a quedar acá. Mañana sí vamos a empezar a las 9. Disculpen nuevamente por el tema del horario, una pequeña confusión. Mañana empezamos a las 9. Mañana vamos a avanzar lo más que podamos y como tenemos todavía 2 fines de semana, va a ser suficiente. Miren, yo he recibido recién 4, 6, 8 trabajos. Por favor, hasta mañana pueden enviarlos. Si el lunes no reciben ningún mensaje confirmando la recepción de su trabajo, por favor, a través de la delegada me comunican o insistan con un mail. Tienen que asegurarse de que sus trabajos están siendo recepcionados. Hay que evitarnos problemas porque luego regularizar es un poco difícil. Mejor si sus trabajos llegan a tiempo para poderlos calificar bien también. Entonces, bueno, acá nos vamos a quedar. Nos reencontramos el día de mañana a las 9 de la mañana. Doctor, una Bien, consultita. doctor, más bien que díganos. mándenos por favor las diapositivas al WhatsApp, se lo voy a agradecer. He estado mirando algunas y son muy interesantes para poder aplicarlos o tenerlos en nuestro WhatsApp. Sí, no se preocupen, van a tener todas las diapositivas y todo el Doctor, material. Sí. De repente nos puede usted decir de quién se ha llegado ya, porque, bueno, para volverlo a reenviar hoy día mismo, en unos instantes. A ver, de Early Armas, de Roberto Marquina, de Janet Lima, de Luz Cutipa, de Nilda Coaquira, de Miguel Jiménez, de Jenny Miranda, de Oscar Panca, de Luzmeri Cutipa, que me ha enviado 2 veces también, de Judith Melanie Coaquira, que también, no, esa me acaba de llegar. Entonces, envíen hasta que reciban, por favor. Les estoy pidiendo algo muy breve por cuestiones de tiempo para no estar escribiendo demasiado, simplemente que ya he recibido. ¿Ya? Entonces, si no reciben, significa que no ha llegado. Es que a veces falla bastante el sistema. Entonces, Ericutipa y Judith Melanie Coaquira, que también ya llegó. Doctor, yo le envié ayer Velázquez. A ver, déjame ver en este momento. Velázquez. Reenvíamelo, por favor. No tengo de Velázquez. Doctor, buen día. También yo le envié en la mañana. Yohaida Chura. Chura. Miren, a ver, déjenme ver. A lo mejor se ha ido a elementos no deseados. Déjenme ver. En no deseados tengo de Amberly. A ver, vamos a ver. Amberly, ¿no? Sí, ese soy yo, Velázquez, de Marlene Paco Guanaco. Como ya les estoy diciendo, no les voy a enviar un mail de confirmación. Esos 2 me han llegado. ¿Ya? Entonces, los demás no me han llegado. Por favor, envíenme nuevamente sus trabajos para estar seguros, para que ustedes estén tranquilos y yo también, porque después Listo, quedamos en eso. Nos vemos el día de mañana a las 9. Listo. Bien, hasta doctora, mañana. que tenga buen día. Igual ustedes.